Ahora, Cruz Olivo Rubén Fernando. En este laboratorio se realizó el circuito eléctrico para motor AC y DC. Primeramente tuvimos que identificar, para poder armar este circuito, identificamos en el módulo los componentes que se utilizarían para armar el circuito. Como observamos, tenemos un circuito de conexión estrella que representa que también donde tenemos el circuito de fuerza y el circuito de mando, donde en el circuito de mando tenemos tres pulsadores. Esos, bueno, se llegaron a utilizar dos pulsadores, uno de marcha y el otro que es el pulsador de espera. En esta conexión estrella es usada cuando requerimos un terminal neutro y también nos ayuda a la reducción de la corriente de partida del motor, evitando elevada caída de tensión en el sistema de alimentación de la red. Para ello se utilizó un motor AC que se alimenta de corriente trifásica y se hizo las conexiones tanto como en estrella y en triángulo, en donde la conexión triángulo se utiliza para transmisión de energía a distancias cortas, mientras que la conexión estrella se utiliza para transmisiones de energía a largas distancias. Como también se llegaron a medir el voltaje de línea, que fue de 124.1 voltios, el voltaje de fase, que es 130.7 voltios, nos arrojó la corriente en línea, que es de 0.3 amperios. También se midió corriente de arranque, fue de 0.4 amperios, y la corriente de fase, que es de 0.2 amperios. Soy el alumno Diego Martín Guamán Martos y le voy a hablar acerca sobre el circuito de control arranque estrella triángulo. Primero sería mencionar los componentes que utilizamos. Dentro del circuito de control de mando se usaron los contactos auxiliares del guardamotor, el pulsador de parada, el pulsador de marcha, el contacto auxiliar de relé KM1, bobina del KM1. Junto a esta bobina hay una conexión en paralelo hacia la bobina de relé temporizador con retardo a la conexión. Las lámparas piloto de conexión eléctrica sin polaridad que trabajan a 220 voltios, igual que los contactos cerrados del temporizador con retardo a la conexión. Los contactos auxiliares normalmente cerrados del contactor KM3, bobina del KM2 y los terminales normalmente abiertos del temporizador. Contactos auxiliares del contactor KM2, bobinas de KM3, lámparas pilotos eléctricas sin polaridad que trabajan a 220 voltios. En el circuito de fuerza se usó el contactor KM1, el guardamotor, el contactor KM3, el contactor KM2 y los terminales motor AC que vienen a ser B1, B2, W1, U1 y U2. Soy el alumno John Alberto Chávez Quispe y hablaré sobre el circuito de fuerza, también conocido como circuito de potencia, que es responsable de suministrar y controlar la energía eléctrica necesaria para realizar una acción física específica, como el movimiento de un motor o la activación de una carga. Su función principal es suministrar energía eléctrica de manera controlada a través de componentes de potencia para realizar el trabajo físico necesario. Incluye una fuente de alimentación, que por ejemplo es la batería y la fuente de voltaje. También están los interruptores de potencia, motores eléctricos, resistencia de carga y otros dispositivos que convierten energía eléctrica en trabajo mecánico o térmico. Maneja voltajes y corrientes más altos en comparación del circuito de mando y es responsable de la ejecución directa de las acciones físicas. Recibe instrucciones y señales del control del circuito de mando que determinan cuándo y cómo se debe realizar una acción específica. Ahora hablaré sobre el circuito de mando, que su tarea es controlar y dirigir las operaciones del sistema. Puede determinar cuándo se inicia o detiene un motor, cambia las direcciones de rotación, ajusta las velocidades y otras acciones específicas. Sus componentes incluyen interruptores de control, sensores, relés, contactores, microcontroladores, entre otros. Soy el alumno Ciperce Chávez Chachi y vengo a hablarles sobre los circuitos eléctricos para motor DC y AC. En este caso voy a hablarles sobre el circuito en conexión estrella y circuito en conexión triángulo. Bueno, cabe recalcar que la diferencia entre conexión estrella y conexión triángulo
Lo que primero tenemos que resaltar es que ambas conexiones solo están disponibles para un sistema trifásico. Que en las conexiones estrella, las terminales iniciales o terminales finales de las tres bobinas están conectadas juntas para formar un punto neutro de la conexión, como en la conexión triángulo. En la conexión triángulo, las terminales opuestas de las tres bobinas están conectadas juntas con la conexión estrella. Es usada cuando requerimos un terminal neutro para obtener voltaje de fases. Continuando con la conexión triángulo, está usado cuando no requerimos un terminal neutro para obtener voltaje. Solo tenemos un solo voltaje disponible, que es el voltaje de línea de voltaje a fase. Y bueno, aquí tenemos el circuito de conexión estrella, que es circuito tanto de fuerza como de mando armado con conexión estrella. Y bueno, acá tenemos el circuito de conexión en triángulo, que es un circuito de fuerza y mando armado, pero con una conexión en triángulo.